Respáldame y estaré a salvo, y me fijaré siempre en tus normas. Repudias a quienes se apartan de tus normas, porque falaz es su astucia. Rechazas como escoria a todos los malvados de la tierra. Por eso amo tus preceptos. Mi cuerpo tiembla aterrorizado por ti y me estremecen tus mandamientos. Salmo 119, 117 al 120. Tema: fechas de la composición de la Biblia. ¿Cuándo se compuso, cuándo se escribió la Biblia? ¿En qué fechas? ¿En qué tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? El Antiguo Testamento se escribió más o menos entre el siglo X hasta el siglo I después de Cristo. Siglo X antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Toda la Biblia. Ahora, respecto del Antiguo Testamento, más o menos del siglo X antes de Cristo hasta el I antes de Cristo. ¿Cuáles serían aquellos textos o aquellas composiciones más antiguas, valga la redundancia, del Antiguo Testamento? Quizá algunas composiciones sueltas, algunos himnos, algunas leyes quizá. El texto que los estudiosos en la actualidad consideran más antiguo es el Canto de Débora, que se encuentra en el capítulo 5 de los Jueces. Igualmente, como respecto al idioma, ¿cómo hacen los estudiosos para saber, para descubrir más o menos las épocas en que se escriben los libros o los textos? Pues también, de acuerdo al estudio de la sociología, de la antropología o de la lingüística o la historia de cada pueblo, de cada nación, incluso en el estudio de la propia lengua. La lengua misma va teniendo cambios, modificaciones. El mismo español que hablamos nosotros, si ustedes leen una obra escrita hace 500 años en el español, pues se darán cuenta cómo se ha ido modificando el mismo idioma. Ustedes pueden ver, por ejemplo, libros de, no sé, religiosos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, en español, pues totalmente un español diferente. Y díjome el Señor, y díjome, una palabra o una estructura que era antigua. Hoy decimos, y el Señor me dijo, o y me dijo el Señor, pero en un español un poco más antiguo, y díjome el Señor. También en obras literarias, por ejemplo, el español de Cervantes, muy distinto al español actual, de la literatura actual. Entonces, se va descubriendo poco a poco el paso también de las lenguas, cómo se van desarrollando. Así es como hacen también los estudiosos para ir descubriendo poco a poco el tiempo en que pudo haberse escrito alguna obra. Incluso las costumbres, las realidades,
los personajes que se llegan a mencionar en la obra, más o menos se puede ubicar la época. Entonces, posiblemente uno de los textos aislados más escritos sea ese canto de Débora en el capítulo 5 del libro de los Jueces. Ya obras más completas, pues los estudiosos consideran que esas tradiciones que dieron pie a la composición del Pentateuco, por ejemplo, la tradición yavista, una obra compuesta en el sur, en el periodo de David, de Salomón. Es decir, esa obra ya un poco más completa que comienza a poner por escrito las tradiciones de los personajes, las tradiciones de Abraham, de Isaac, de Jacob, las tradiciones de Moisés, de todo esto. Es decir, esto que ya el pueblo venía transmitiendo de generación en generación de viva voz, ya en esa época de David, Salomón, por el siglo X, comienza a ponerse por escrito. En cuanto a las épocas, hay que distinguir el tiempo de la narración y el tiempo de la escritura. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se está narrando en el libro, por ejemplo el Génesis, empieza a narrar en el capítulo 12 la historia de Abraham. Bueno, el tiempo de la narración pues es 1800 años antes de Cristo, la época en que vivió Abraham. Se está narrando historias de Abraham, pero esas historias, ¿cuándo se ponen por escrito en un texto? Pues ya unos 800 años después de la vida de Abraham. Hay un periodo que se va transmitiendo de viva voz y hasta después se ponen por escrito. Por eso, aunque estos libros, el Génesis, otros, hablan de un periodo anterior, hablan de Abraham de 1800 años antes de Cristo, se ponen por escrito ya en la época de David y Salomón. En los libros, por ejemplo, que narran el Éxodo, la vida y la acción de Moisés, está narrando un periodo histórico de 1250, 1200 años antes de Cristo, pero se ponen por escrito ya en el siglo X, siglo IX antes de Cristo, es decir, posteriormente. Entonces, una de las obras ya más completas pues ya es esa obra yavista o tradición yavista, que es casi como la base de la composición del Pentateuco, quizá por el siglo X. Y de entre ello, pues, la historia de la sucesión del trono que tenemos en segundo libro de Samuel, del 9 al 20, y que está también en Primera de Reyes 1 al 2, esos serían los textos un poco también más antiguos de esta tradición yavista. También quizá esa referencia al arca que tenemos en primer libro de Samuel del 4 al 6, esa historia del arca es también de los textos más antiguos escritos del Antiguo Testamento. La subida al trono de parte de David, primera de Samuel 16 hasta segunda de Samuel 5. Es decir, son de estas tradiciones pues las más antiguas. Actualmente se acepta también que quizá haya algunos pequeños pasajes, algunas pequeñas palabras que se pudieran conservar o de alguna manera que se pudiera pensar que hayan sido escritas en la época quizá de Moisés, en 1250, 1200 años antes de Cristo,
pero en pequeñas, pequeños manuscritos más antiguos. Pero ya obras más completas, pues la tradición yavista y estos relatos que contenemos ahí o que contienen esas tradiciones. También se piensa que igual como empiezan a escribirse por el siglo X, la obra de la tradición yavista pues haya sido terminada por el siglo VIII antes de Cristo. Decíamos en el tema de los autores que hay libros que durante mucho tiempo pues están como abiertos a la intervención de la comunidad, de los discípulos. Es una obra que comienza por el siglo X y se termina quizá por el siglo VIII antes de Cristo. La Escritura. El texto más reciente o el último texto del Antiguo Testamento es el libro de la sabiduría. La mayor parte de los estudiosos pues considera que la sabiduría fue escrito como en el año 50 antes de Cristo. Hay incluso algunos autores que piensan que haya sido escrito en la misma época de Cristo o unos años después, pero la mayor parte de los estudiosos considera que haya sido escrito un poco antes, ya por el 50 antes de Cristo. ¿Cuándo se escribe el Nuevo Testamento? Entre el año 50 al año 100 o 120 después de Cristo. ¿Cuál es la primera obra escrita del Nuevo Testamento? La primera carta a los tesalonicenses, quizá escrita por el año 49, por el año 50. En forma general, las cartas de Pablo son escritas antes que los evangelios. O sea, son escritas antes. Los evangelios se escriben posteriormente. Se colocan en la Biblia primero los evangelios en razón de su importancia, porque están narrando el evangelio de Cristo, la persona de Cristo. Pero históricamente son escritos primero los libros de San Pablo, las cartas de San Pablo. Entonces, la primera obra del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Y quizá el último libro escrito del Nuevo Testamento es la segunda carta de Pedro, escrita por él entre el año 100 y 120 después de Cristo. Recuerden el fenómeno de la atribución o de la pseudonimia, es decir, algún discípulo escribe esta carta porque refleja situaciones de la iglesia de finales del primer siglo o principios del segundo siglo, problemas, situaciones que se estaban dando en las comunidades. Pero este discípulo utiliza el nombre de Pedro para darle importancia. Y como ya hay un escrito de primera carta de Pedro, pues este se le considera segunda carta de Pedro, pero escrita entre el año 100 y 120 después de Cristo. Pues ahí tenemos las épocas de la escritura de la Biblia. Recuerden, una época es la que se está narrando y otra época cuando se pone por escrito. Por ejemplo, los evangelios narran la vida de Jesús, que su predicación probablemente entre el año 30, cerca de esos años, pero se pone por escrito esa predicación o esas tradiciones, enseñanzas de Jesús entregadas a los apóstoles, pues ya por el año 70 y posteriormente. Muchas gracias, queridos hermanos, que Dios les bendiga. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.